es un placer estar con ustedes y pensar en poder compartir con la comunidad maravillosa Nueva Longevidad en Colombia. Bueno, de mí contarte que si bien yo nací el año 47, o sea, tengo 78 años, fue el año 83 en que yo tuve como la intuición de incorporarme y cambiar la actividad que yo tenía, que era en el mundo de la publicidad, al mundo de la sustentabilidad. Y ahí, en torno a una mujer maravillosa que me inspiró, armamos una fundación que se llama Casa de la Paz, que está viva hasta hoy y bueno, fue una experiencia inolvidable hasta que yo cumplí los 78, o sea, perdón, a los 70, y ahí me hicieron una celebración porque todos nos queríamos mucho, éramos un grupo muy unido, y yo me di cuenta que en sus discursos estaban hablándole a una anciana que probablemente quería descansar, quería caminar por los bosques, y me pareció tan interesante esa dicotomía entre como yo me percibía a mí misma, donde yo tenía efectivamente un trabajo maravilloso, lleno de pertenencia, en el sentido de estar dedicado en ese minuto a los temas de sustentabilidad, de diálogo, de control, de construcción de acuerdos. O sea, fue una experiencia muy lindísima en Casa de la Paz, y hasta ahí, hoy día sí con el directorio, no he dejado, pero entendí que había algo en lo que yo llamé en ese minuto sustentabilidad demográfica que el mundo no estaba viendo. Y eso me hizo empezar a conversar con personas mayores de mi edad, y encontré que a la gran mayoría que estábamos con buena salud y que habíamos tenido una favorable experiencia laboral, nos pasaba lo mismo. Y que a medida que aumentaba el nivel de educación de una persona, más añoraba volver a trabajar. Por otro lado, las personas que dejaban de trabajar al día siguiente se empezaban a arrepentir. Al principio no, ¿cierto? Voy a descansar, voy a hacer ese viajecito que siempre quise, voy a arreglar mi casa, pero a los 3 meses que tú ya hiciste eso, te empiezas a dar vuelta y dices, bueno, ¿qué hago con mi vida ahora? Entonces, eso fue una cosa fascinante. A mí Ashoka me había contactado cuando yo estaba en el tema de la sustentabilidad el año 96 y me nombró fellow. De modo que cuando me llamaron en medio de la pandemia, que si yo me quería unir a un grupo que estaba dándole forma al concepto de neolongevidad, fue una experiencia muy linda en constatar que toda esa inquietud que yo tenía y que se había forjado como Travesía 100, el viaje hasta los 100, todo eso era algo que estaba empezando incipientemente a manifestarse en todo el mundo. Entonces, para mí fue una maravilla no solamente haber descubierto que lo que a mí me pasaba era algo que pasaba en todas partes, sino que también que se había formado un grupo de fellows que estábamos trabajando en lo mismo, porque era lo que correspondía, porque intuíamos que la revolución, el cambio profundo que se venía, era tremendo. Entonces, bueno, así estoy hoy día. Tenemos una comunidad de más de 5.000 personas y, como te decía, empresa B, Travesía 100 la formamos como una empresa B en el sentido de usar herramientas de mercado, fundamentalmente con la empresa privada, y de ahí entonces generar el cambio social, ambiental y económico que esperábamos hacer. Bueno, a mí lo que más me conmueve cuando, cuando hablo de longevidad, no solamente porque hay un 20% en Chile que tiene algún nivel de dependencia, ¿cierto? O sea, por alguna razón necesita ser asistido, y eso claramente es un problema. También me conmueve la gente que está bajo la línea de la pobreza, porque no tiene mucha posibilidad de poder, de alguna manera, eh, reinventarse o vivir con propósito, que no sea qué le voy a dar de comer a mis hijos mañana. Entonces, esos dos segmentos nosotros nos damos cuenta que tienen una problemática distinta y que nosotros no tenemos herramientas para ayudarlos. Pero ese 80% que sí
ha llegado en buenas condiciones porque la gran parte de nuestra generación supo que había que dejar de fumar, que había que beber un poquitito de vino, pero no mucho, que había que hacer ejercicio, la alimentación saludable, todo eso nos ha hecho llegar bien. Y por lo tanto, con esas personas había que claramente imaginarse un mundo hacia adelante, una navegación distinta hasta los 100. Y entender que si bien hay factores genéticos, ambientales, socioeconómicos, quien tiene el timón de esa navegación, de esa la travesía, es la persona misma. Yo decido cuál va a ser mi actitud frente a la vida hacia adelante. Una cosa es decir, yo ya terminé, ya hice mi vida, pero otra muy distinta es decir, a lo mejor puede ser, si soy afortunada, tengo 40 años, si es que yo en Chile la jubilación es a los 60 para las mujeres. 40 años, son los mismos 40 años que a los 20 yo tenía hasta los 60. Entonces era como muy sin sentido imaginarse que yo podía dedicarme a descansar a partir de esa edad. Y bueno, lo que hacemos en Travesía, básicamente hacemos 4 cosas. En primer lugar, nos importa mucho la incidencia pública, porque nos damos cuenta que este es un factor que es totalmente intersectorial, que requiere profundos cambios en todos los ámbitos de la vida, la vivienda, la alimentación, la salud, la economía, la cultura, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que lo hagamos entre todos. Y ahí es donde entra Shoka con el concepto del ecosistema de cambio. Nadie puede hacer esto solo, por lo tanto, impulsamos en medio de la pandemia una, una, una red que se llama Voces Mayores, donde estamos las 120 organizaciones que trabajamos con, para o desde las personas mayores. Y ha sido una experiencia muy linda darnos cuenta que cada una mira un ángulo diferente, pero que juntos somos más. Entonces yo diría que eso es probablemente lo más importante que hacemos. Segundo línea de trabajo es con las empresas, porque nos importa, como el trabajo es importante para nuestra generación, parte de nuestra identidad, sobre todo en Chile y sobre todo los hombres, la identidad trabaja, o sea, es el trabajo. ¿Quién soy? Soy ingeniero, soy médico, soy arquitecto, soy constructor. ¿Quién soy? Y por lo tanto, cuando alguien te quita esa plataforma del quién soy, te sientes perdido y pierdes tu energía y de ahí a la depresión, etcétera. Entonces, teníamos que trabajar en el área laboral y, y bueno, ha sido fascinante la, la, el interés que las empresas han demostrado y por lo tanto parte de mi oficio hoy en día es dar charlas de sensibilización. Pero no pasan al siguiente estado, ¿no? Que es decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay algunos que hacen un plan piloto pequeñito, hay algunos que me piden que den charlas a otros públicos, pero realmente sentir que la vida cambió y es importante que la abordemos desde el mundo laboral es algo que todavía no pasa a la acción. Y eso me frustra y me da más energía todavía. Después hay una tercera línea que tiene que ver con lo que yo mencionaba, que hoy día el cómo tú llegas a esta edad tiene que ver con cómo vas a vivir hacia adelante. No hablamos de vejez, sino que hablamos de vejeces. Y por lo tanto, eso va a depender de cuáles sean las decisiones que yo tomé a los 20 años y por eso es tan importante comentarlo con la gente joven, pero también cómo yo vivo hacia adelante. Entonces, ahí damos cursos, damos charlas, hacemos encuentros para hablar de distintos temas. Tenemos un trabajo muy interesante con las personas mayores y ha sido también tan interesante porque las personas escuchan y les hace tanto sentido. Incluso hay gente que dice, me cambió la vida, porque así como el tema ambiental era tan complicado, había que cambiar las leyes, había que cambiar la ciencia, había que cambiarlo todo. Aquí hay que cambiar la mentalidad, que es algo que también yo aprendí junto con Ashoka. El cambio de mentalidad es lo que te prejuicia para poder mirar tu vida. Entonces, cuando tú
le das una idea de decir, hey, esta etapa puede ser maravillosa, la persona cambia y se pone en acción. Y eso ha sido precioso. Incluso a mí algunas veces me ha llamado una familia, una hija, y me dice, te queremos agradecer porque nos devolviste a la mamá. La mamá jubiló y la perdimos. Estaba tan deprimida, no sabía qué hacer con su vida. Y ahora es la mamá de siempre. Bueno, y la cuarta línea son los medios de comunicación, porque entendemos que el cambio de mentalidad también no lo hacemos solo, lo hacemos con los medios de comunicación. Entonces yo te diría que esas son las cuatro cosas que nosotros hacemos. O me invitas a, no a dar un consejo, pero que yo creo que ha sido clave en el impacto que nosotros hemos tenido. En primer lugar, entender que aquí nadie puede solo y que por lo tanto formar una red, armar un ecosistema de cambio en que estemos todos, estemos las ONG, esté el sector público, estén las organizaciones internacionales, estén las universidades, tenemos que estar todos. Segundo, lo que yo creo que ha sido maravilloso en Chile, que hoy día, al igual que todos los países del mundo, estamos tan polarizados entre blanco y negro, día y noche. Este tema lo hemos protegido de tal manera que sea un tema de todos, porque todos somos o seremos mayores. A nadie le queda de alguna manera como algo ajeno y por eso cuando yo doy una charla, que es bastante simple, son tres o cuatro ideas, muy simples, la gente se me acerca y me dice, me cambió la vida y ahora voy a mirar a mi mamá de otra manera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que la polarización es algo que hay que evitar, de tal manera que nadie diga, esto me parece sospechoso, esta es la nueva revolución de los comunistas o cualquier cosa que se diga así, o la nueva herramienta de los empresarios para seguir explotando a los abuelitos. Se pueden decir cosas horribles de todas las puntas y nosotros le hemos cuidado de modo que como red de voces mayores hablamos solo de lo que nos une, que es el 98%. Y cuando hay algo que es específico, eso lo trabaja por su cuenta esa organización. Eso me parece que ha sido importantísimo. Y tercero, yo te diría instalar un sentido de urgencia, porque todas las estadísticas que estamos conociendo cada vez te producen más angustia, porque en Chile, en este minuto, nosotros somos uno de cada cinco somos mayores. En el año 2050 vamos a ser un tercio los mayores. Pero en el año 2070, si tú polarizas las estadísticas que nos da nuestro censo recién hecho y que no es cuestionado por nadie. Nuestro censo es algo muy valioso que todo el mundo nos admira mucho, por lo tanto creemos en él. Al año 2070, de seguir las mismas tendencias, va a haber 600 personas mayores por cada 100 menores. Y por otro lado, la tasa de natalidad está siendo en Chile ni siquiera uno, es 0,98. Es decir, por un papá y una mamá, que bueno, tiene que ser generalmente así, por dos se produce menos de uno. Eso es una locura. Para permanecer como demografía hay que mantener 2,2, porque pueden que hayan dos que se pierdan en el camino, 0,2. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno mira estas cifras que hoy día conocemos, a mí por lo menos me da una tremenda preocupación y, ¿por qué no decir compasión por los jóvenes? Porque con estas estadísticas estamos dejándole una mochila a los niños y a los jóvenes de hoy, porque si cada uno va a tener que mantener con su trabajo a 6 personas por mucho tiempo, y tal vez en mal estado de salud, porque sabemos que el health span no va junto con el lifespan. Porque si tú me dices, vas a prolongar la vida de buena calidad, a mí me parece maravilloso. Pero si tú vas a prolongar una vida
en que todo lo que hay es más años, pero menos salud, eso no solamente es muy caro, sino que es muy doloroso. Entonces, a mí me parece que cuando miras ese pronóstico, por supuesto que inquieta y dice, bueno, tenemos que resolver esto de manera urgente. Y como yo participé desde los años 83 en el mundo ambiental y participé en la cumbre de Río en 92, etcétera, o sea, he seguido como protagonista durante 40 años, siento que si esto que la longevidad no puede llegar a tener esos 40 años que no tomemos medidas, sino que esto es algo urgente que atraviesa toda la sociedad, todos los ámbitos y que nos afecta a todos, no solamente a los mayores. Esto no se trata de los abuelitos. Eh, yo te diría que hemos tocado los temas más importantes y yo creo que lo bueno que hay entre Colombia y Chile es que tenemos una realidad bastante parecida. Ustedes son mucho más alegres que nosotros somos más depresivos. Pero, pero aparte de todas esas maravillas que tiene Colombia, yo pienso que deberíamos trabajar juntos y deberíamos trabajar con una mirada de América Latina, porque a mí me pasa que cuando llegan mensajes del hemisferio norte, pienso que de alguna manera ellos están mirando este tema con una tremenda diferencia a nuestros países de América Latina. Y es que ellos primero se enriquecieron y después se envejecieron, como dice el doctor Karash, amigo de Ashoka. Nosotros, en cambio, los países latinoamericanos, hemos envejeciendo a una velocidad altísima, aceleradísima, y no nos hemos enriquecido. Yo no conozco ningún país que hoy día haya superado el tema de la pobreza. Entonces me parece a mí que esta imagen que nos dio el MIT hace 10 años atrás del mundo como una embarcación que tiene cada vez menos remadores y más pasajeros, es una imagen que nos tiene que conmover. Y para nosotros va a ser aún más duro en América Latina, por lo tanto deberíamos unirnos.